ahí también podemos ver muchas cosas sobre lo que quiere sugerir Diderot. Y creo que en este caso esto es un poco más críptico, diría yo. ¿Entienden la palabra críptico? De cripta, ¿cierto? Más ambiguo, más oscuro, más difícil de, de reconocer. Pero de todas maneras hay unos elementos en el libro, hay unas pistas que nos permiten sacar conclusiones, ¿sí? Profesor, pues cuando en la lectura nos afirma que lo que empieza a someter a la hermana Monique a cierta tristeza es la melancolía que sentía Susan antes de profesar sus votos, que ahí empieza con como con esa angustia, llega donde la hermana y ahí en donde empieza como esa melancolía de la hermana. Ya. Bueno, Moni, ¿verdad? Eh, ¿Cómo era el trato de Moni hacia hacia las monjas y en particular hacia Susana? ¿Sí? De eso ya se ha hablado, pero uno puede también precisar. ¿Sí? A ver, ya. Es una pregunta para mí, profesora, en general. Sí, puede responder. Bueno, profesor, entre lo que ya hemos venido hablando, decía que la bondad de la hermana era inmensa y que tenía como un gran juicio humano que tomaba a todas las novillas, pues, ¿me sigue escuchando bien? Novicias sería, o monjas, Novicias. no Sí, novillas. disculpe. Las tomaba como en su manto para hablarles con dulzura y guiarlas a la presencia de Dios. Decía que no, o sea, que no veía pecado más allá de lo que que no veía pecado en lo que no se cometiera como pecado. Y creo que ahí hace como una comparación adelantada a lo que próximamente la hermana que procedería, a la hermana Monique, haría, por ejemplo, al momento de castigar a Susan sin ningún, sin ninguna, Motivo. sin ningún motivo, exacto. Entonces creo que ahí hace también el hecho de escribir a la hermana Monique de esa manera, hace una cierta comparación previa a lo que se va a presentar después con la otra hermana. Eh, y Sí, creo que eso es más que todo, hablan de la virtud que tenía la hermana, de la piedad, la franqueza, no sé, la dulzura con la que compartía a las monjas y la honestidad que representaba. De hecho, son las características que yo anoté y bien se pronuncian en el escrito. De acuerdo. ¿Alguna otra, algún otro comentario al respecto que quieran manifestar los demás? Profesor, Sí, Dinora. también yo quería recalcar que, bueno, una de las primeras cosas que dice Susana acerca de ella es que, ella valoraba mucho, como le decía Chari, la franqueza y como la amabilidad en las personas que estaban en el convento y por eso es que ella tenía algunas preferencias con algunas de las personas que estaban allí, porque si alguna de ellas tendría esos valores, ella enseguida de alguna manera las prefería ante las otras. Ella tenía también a pesar de que era una mujer muy, digamos, amable con todas, tenía también unas predilecciones, ¿no? ¿Cierto? Que bueno, están allí explicadas según acaba de decir Dinora, según ella consideraba que hacía también unas diferencias.
De hecho, fue muy especial con Susana, ¿no? Y tanto así que, y miren cómo influye la presencia de Susana en su salud, ¿sí? Ahora, eh, es interesante ver la novela desde, desde esa perspectiva, ¿no? Como un personaje que pues, realmente se nos muestra como es Susana, bastante espontáneo, ¿verdad? Sincero, ingenuo, y tan clara, pues dice lo que siente acerca de la vocación, piensa, eh, la conocemos perfectamente porque ella misma nos cuenta qué piensa, qué siente, cómo es, ¿sí? Eh, entonces, no deja de ser curioso que la superiora Moni, que era una mujer tan equilibrada, tan amable, eh, caiga, digamos, decaiga en su ánimo, en su salud, a causa de la llegada de Susana, que tiene todas esas virtudes que ella eh, incluso resalta, ¿no? Eh, Quizás, como dicen, el tema de que Susana no tenía una vocación religiosa, la, la digamos, la afectó, ¿cierto? Son expresiones que ella misma plantea. Pero hay otras cosas que me parece que son interesantes de ver en el personaje, ¿sí? Eh, y que, a mi modo de ver, tienen una relación con la última madre superiora, ¿sí? A pesar de que la última es un personaje muy ya inestable desde el comienzo, ¿no? Creo que de continuar como estaba Monique, quizás hubiera terminado de una manera similar a la última madre superiora en el convento de Astarrión, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que la novela maneja ciertas tensiones psicológicas, ¿sí? Eh, que, que es interesante de ver y de analizar y de estudiar, ¿no? Entonces, de allí mi insistencia en este personaje. Es un poco críptico, ya lo he dicho, porque pareciera que ella fuera un alma de Dios, ¿no? Como se dice. Y entonces uno se pregunta por qué una persona así va a ser tan tocada por la presencia de alguien muy similar a ella, salvo que ésta no tiene la vocación religiosa. Y habría que preguntarse si la misma superiora la tenía, ¿sí? Creencia, ¿no? Si fuera por esta razón que ella cae, entonces la superiora Moni no tenía la fe que aseguraba. Y por supuesto caben otras eh, interpretaciones de lo que le pasa a ella, ¿no? Sí, la he comparado con la última madre superiora, donde explícitamente se ven, podemos ver uno, cuál es el gran problema que tiene, ¿no? Sí, pues sí, es un problema porque está en unas condiciones que hacen que la situación se torne en un problema grave y escandaloso, ¿no? Entonces, eh, creo que los dos personajes, desde cierto punto de vista se, se encuentran, ¿no? Solo que uno eh, evidencia sus, digamos, inclinaciones y la otra la reprime, ¿sí? Entonces,
es bien particular el asunto, ¿no? Y, y trasciende más allá del tema que antes había mencionado, que es importante también en la novela, el tema del lesbianismo, ¿no? Ahí está explícito en La última madre superiora. Pero creo que las dos, tanto Moni como La última madre superiora, o sea, tienen un problema similar, ¿sí? Solo que una reprime, incluso por eso termina como termina, muere, ambas terminan mal, pero la otra también termina mal por hacerlo eh, evidente, ¿no? Entonces, eh, es, es un tema definitivamente que hay que revisar en la novela. Diderot fue bastante audaz, se puede decir, en la manera como cuestiona el encierro de los religiosos, de las religiosas, y, y aún más al tratar estos temas de manera eh, de esta manera, pues presentándolas en una novela, aun cuando no se publicó en su época, ya lo he dicho antes, ¿no? Pero creo que todas estas situaciones van mucho más allá del tema erótico sexual, ¿sí? El asunto en la novela tiene que ver mucho con un elemento fundamental que justamente un personaje como Diderot, como autor que era, del libro, entonces, al fin y al cabo, eh, consideraba fundamental, ¿no? ¿Cuál es el gran tema de la novela? Podrían ustedes deducir ahora. ¿Cuál es el gran tema? El tema fundamental, el que puede agrupar a todos los demás temas. A ver, ¿qué me dicen? Una crítica a la religión. Una crítica a la religión. ¿A la religión? Sí, de eso se trata. Porque una cosa es la religión, otra cosa es el monacato, ¿no? Profesor, ¿no sería más que todas las instituciones católicas o religiosas? Pero, O sea, quería ver la corrupción que había constantemente en esos lugares. bueno, si hablamos de instituciones, incluimos no solamente el tema de los monasterios, sino de todo, ¿sí? De todo el sistema que la Iglesia Católica soporta, ¿no? O sea, sirve de base. Es decir, más allá de los muros también tiene una incidencia, más allá de lo que puede ocurrir en los conventos, en los monasterios. La Iglesia tiene una presencia fundamental en la vida, en la vida humana. Entonces, cuando dices, ¿quién fue la que propuso lo de las instituciones? ¿Quién fue la que lo propuso? ¿Dinora? Yo, Valeria. Valeria. ¿Cómo lo dijiste? Que critica más que todo la corrupción que se ve en ese tipo de instituciones, en el Ah, caso de... pero, sí, bueno, hablas de ese tipo de instituciones, pero es que ahorita no lo dijiste así, estabas en las instituciones, ¿sí? Critica la corrupción de las instituciones y de la iglesia, se puede decir católica, ¿no? Pero al hablar de institución no solamente estamos hablando de, ya lo dije, de los monasterios, habría que incluir todo el aparato, el sistema que la iglesia eh, dirige de alguna forma, ¿no? Sí, se puede decir que en gran parte lo dirige, ¿sí? Dado que tiene tanta incidencia en los, en los feligreses, ¿cierto? En los que siguen la, la religión, ¿sí?
Entonces tendríamos que incluir no solamente la institución del monacal, digamos, donde están los monjes, las monjas, ¿cierto? Ese encierro al que se someten estos sacerdotes y monjas, y habría que también ir más allá también, porque también la familia, por ejemplo, es una institución muy permeada por la religión católica y toda la sociedad en general. Uno puede ver la gran presencia, ¿sí?, de la institución de la iglesia en toda la novela, ¿no? Y yo diría que incluso Diderot se refiere en particular aquí a la iglesia católica, pero habría que ver si tiene el problema, si el asunto va incluso más allá de la iglesia católica, y puede que trascienda también a todas las manifestaciones del cristianismo, ¿no? Aquí está más centrado, y eso sí sería, lo que acabo de decir, sería más objeto de discusión y de análisis, ¿sí? Está más centrado, obviamente, focalizado en el asunto de la vocación sacerdotal, ¿cierto? En este caso. Pero no se queda allí, porque también atañe a la familia, lo podemos ver en la novela, ¿cierto? Y en general a toda la sociedad, ¿sí? Entonces, Diderot está tocando un tema que no sé si tiene que ver con la corrupción exactamente, que es que cuando decimos corrupción quizás estamos como condenando, ¿no?, de alguna forma al corrupto, ¿cierto? Y de pronto el asunto es todavía más complejo, ¿no? Podríamos hablar usando un término cercano, pero no es lo mismo, pero no es igual. Podríamos hablar de hipocresía más que de corrupción, ¿no? No sé, y creo que puede ser más interesante, ¿sí?, hablar de hipocresía en el tema de las instituciones. Y van más allá, ya lo he dicho, de los posibles subtemas que puede haber en la novela, ¿no? ¿Sí? Como al que me había referido antes con relación a la superiora Moni y a la superiora del último convento, ¿sí? Esta es una novela que a mí me parece muy, muy iluminadora, ¿sí? Las obras literarias son metafóricas, ¿no? Ya lo he insistido a lo largo de este año. No son la realidad, aun cuando se alimenten de la realidad muy en detalle, como puede ocurrir en esta obra, ¿sí? Incluso uno puede ver que es una ficción cuando examinamos la forma como termina. Ustedes se han referido al final de la novela antes, ¿no? Y es que el personaje de Susana pues, finalmente logra salir del convento y está, digamos, afuera, en la calle. Eso tiene un sentido, ¿no? Sí. Uno podría pensar, bueno, ¿qué va a hacer de la vida de ella? De hecho, queda como en suspenso. Se habla a veces de los finales abiertos de los textos, porque no indican una terminación de qué más pasó. Pero sería el tema de discusión siempre esos finales abiertos. Los finales son finales, así parezca que no fueran finales. Y en este caso, posiblemente ese es el final más coherente, ¿no? Y en eso yo también fue muy, muy audaz, me parece.
Sí, y creo que sí, esa crítica a la que se refiere Valeria, que yo diría que habría que precisar, eh, va más allá. Sí, yo creo que o sea, el tema de la novela es todavía se puede precisar más, mejor. Y hay algo que había olvidado a propósito. Yo le había puesto una tarea, creo que fue a Freider. Sí, está conectado Freider, que era, que era elaborar el relato de la clase, ¿no? Fue a Freider que le dije, ¿cierto? Hola, Sí, le toca a Freddy. no lo veo conectado. Eh, ¿No ha estado en la clase? No. Bueno. Y por favor me deben recordar, en, de todas maneras algo nuevo, ¿sí? Que es, la clase debe empezar con la lectura del registro de la anterior clase, ¿no? Bueno, no está Freider, tendría él su explicación, la próxima clase lo sabremos. Bueno, entonces me parece que esta es una novela para analizar y muy, a pesar de que no es la novela más compleja del mismo Diderot. Ya he mencionado otras de él que también vale la pena leer, como son El sobrino de Rameau o Jack el fatalista y su amo, ¿no? Que se las recomiendo. Son novelas más extensas, más complejas también. Pero bueno, esta es una novela que a pesar de su brevedad logra ser una gran metáfora de la Francia, en parte, de la Francia del siglo XVIII, de los intereses de los intelectuales más eh, notables de la época, en el contexto de la Ilustración. Y bueno, eh, sí hay una crítica, por supuesto, a las instituciones eh, propias de la Iglesia Católica en la novela. Pero yo creo que el tema todavía se puede precisar más. Me dicen una palabra, una frase, una palabra más precisa. ¿Qué se les ocurre como el tema de la novela? ¿Qué me dicen? A ver. ¿No? ¿Se quedan callados? Profesor. A ver. O sea, yo como tema digo que podría ser como la dignidad y libertad humana. O sea, si bien el texto abarca como otros temas que también son como, o sea, importantes y que se vienen como recalcando a lo largo de todo el texto, como por ejemplo, de pronto el papel de la mujer en la sociedad, sí,
bueno, por lo que estaba pasando Susana, o también, o sea, todas esas situaciones que pasaban en el convento, la corrupción que había, cómo estaba organizado todo eso, o sea, toda la religión, sí, el papel de la iglesia, sí, cómo la sociedad se comporta ante, o sea, en ese tiempo, pues simplemente, pues, y sabemos que lo que Susana, pues, alguna vez quería era su libertad, sí, era poder tener como esa capacidad de elegir lo que realmente quería, ¿sí? Lo que ella realmente quisiera. Y pues sabemos que, pues, bueno, estuvo como impedida, ¿sí? Bueno, también o sea, cómo fue su producto o cómo nació. Entonces, pues yo creo que el tema podría encaminarse a eso. Sí, sí, me parece, María, muy preciso lo que estás diciendo. Sí, me parece que ese es el gran tema de la novela, la libertad. ¿Sí? Una palabra que va a empezar a hacer carrera justamente con los ilustrados, la libertad. ¿Sí? Una de las palabras que van a constituir el gran lema de la Revolución Francesa, en la que sin duda tuvieron una gran influencia los autores de la generación inmediatamente anterior, como Diderot, los ilustrados. El lema fraternidad, libertad, precisamente, igualdad y fraternidad. Libertad, igualdad y fraternidad. Es el lema de la revolución tan bonito que es, ¿verdad? Pero bueno, lamentablemente no se cumple todavía en el siglo XXI. Ninguno de los tres. Se han hecho avances, se puede decir. Pero sí, me parece, María, creo que todos podríamos convenir en eso, ¿no? Que es el gran tema. ¿Cómo lo dijiste, María? La libertad. La dignidad y la libertad humana. ¿La qué? Dignidad. Sí, profesor. Sí, tiene que ver con la dignidad también, ¿cierto? La libertad humana en general. En general me parece a mí que es el gran tema, ¿no? Y creo que la novela nos hace, nos da unas respuestas sobre todo las grandes tareas que habría que llevar a cabo para conseguir esa libertad. ¿Sí? Es diciente también que el Diderot haya escogido justamente a una muchacha como símbolo del, del gran problema y tema al que se refiere esta novela, ¿no? A una mujer, a una muchacha adolescente, en unas circunstancias muy particulares, familiares, y que luego se trasladan al convento y trascienden a toda la comunidad, a toda la sociedad parisina, ¿no? Sí, donde se desarrolla la obra. Obviamente de una manera ficcional, otra vez insisto en eso. La ficción permite llegar a los autores más lejos que la misma realidad, porque la realidad limita, ¿no? Y la realidad uno tiene unos elementos, puede ver unos elementos y otros no. En cambio, en una ficción, pues el autor puede abarcar libremente, obviamente con unas leyes que no debe transgredir el mismo, ¿no? Para no hacer ya demasiado fantasioso los textos, ¿no? Eh, entonces, aquí esta novela me parece muy pertinente para nuestro curso, eh, porque está marcando justamente un cambio que ya viene dándose desde antes, eh, pero que aquí ya cobra una gran relevancia en, en, la, en las sociedades occidentales, que luego también incluso van a trascender más allá del mundo occidental.
¿cierto? Para llegar a todas las sociedades humanas, me parece a mí. Bueno, yo creo que hemos avanzado en el análisis, pero una vez que deducimos, o hacemos esta deducción del tema, del gran tema de la novela, que es la libertad, todavía hay cosas que decir, ¿no? Hay otro material que estamos estudiando que es el de Montaigne, los ensayos. Entonces, no perdemos de vista que estamos todavía con Diderot, con la religiosa, pero el próximo martes vamos a retomar esos ensayos de Montaigne, lo que habíamos visto, y bueno, vamos a ver si podemos hacer un trabajo luego sobre esta novela y la que vamos a estudiar luego, ¿no? Ya espero que hayan avanzado. La novela de Mary Shelley, Frankenstein. Sí, sí. Entonces, y creo que hay unas conexiones muy importantes entre ambas. Si han avanzado en la lectura, quizás se han dado cuenta, ¿no? Tenemos ¿cuánto tiempo todavía para terminar de leer Frankenstein? Una semana, profesor, creo. Sí, ya para el próximo jueves. ¿Qué día lo agendamos? La lectura de Frankenstein. Nosotros, ¿sí? ¿Qué día quedó? Para el 19. 19. Sí, es decir, para el próximo jueves. Sí, yo el martes terminamos, bueno, vamos a volver al tema de los ensayos y ya el jueves pues, tendremos que detenernos en la lectura de la novela de Mary Shelley. Y van a ver cómo, si han leído, espero que sí, ya habrán visto unas conexiones bien interesantes entre estas obras, aunque obviamente son propuestas elaboradas desde diferentes principios estéticos. Creo que ideológicamente comparten muchos elementos. Entonces, el martes volvemos a los ensayos de Montaigne y para terminar de tratar el tema, y el jueves a Frankenstein. Ya veo que hoy finalmente se conectaron. Veo que hay Edward está pidiendo la palabra. Adelante, Edward. Profesor, una pregunta para la clase de hoy, no se dará memoria. Porque Ya voy a decir. Sí. Sí, claro que voy a decir ya quién la va a hacer. Hay como 13 estudiantes conectados. Hay algunos que están 2 veces. A ver, está Ashley, Dinora, Edward, que está 2 veces. Eliana, Elkin, Esteban, Juan Sebastián, está 2 veces. María Jesús y María Gabriela, Marta, Nicole, Sarai, Shari y Valeria. Es decir, hay 14 estudiantes, ¿cierto? No estuvieron entonces, en definitiva, 7 estudiantes. Me dijeron que Daniela y ¿quién más? Profesor Sebastián sí estuvo, pero él se tuvo que salir porque tenía una cita médica, si no estoy mal. Que habría 15, faltaron 6. Profesor, y María José Perea no tiene luz. Profesor, yo le comenté que Chelsea tampoco tiene luz.
Y Daniela está enferma. Elsie, María Perea, Daniela, ¿y quién más me dijeron? ¿Que quién estaba en la cita médica, me dijeron? Sebastián. Sebastián. Listo, de los 5 que no estuvieron, hay 4 con excusa. ¿Sí? ¿Quién nos queda pendiente? Tal vez Daniela. Bueno, no, Daniela ya me dijeron que estaba. Profesora, Daniela está enferma. No, pero Daniela me dijeron también que sí, que está enferma, sí, exacto. Bueno, ¿quién más faltó? Aparte de ellos 4. Freider y Kenneth. Y Alex. ¿Freider y quién? Freider. Sería el único que no tendría como una excusa, ¿no? Yo ahorita conté 14 estudiantes, según estuvo también... Y Alex, profe. ¿Quién? Alex. César. Bueno, Freider y Alex son quienes no sabemos de qué pasó con ellos, ¿cierto? Bueno, entonces, así quedamos. Por favor, lean la novela. Tienen hasta un fin de semana para disfrutar de la novela de Mary Shelley. Si terminado, si por alguna razón, ojalá que no sea si no han empezado, tienen tiempo para que el próximo jueves puedan dar cuenta de la lectura. Y bueno, cuídense mucho, nos vemos el próximo martes. Que estén bien. Hasta luego.